Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM, tu fiel compañera. Una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas, amigos, internautas de Ecuador y del mundo que a esta hora se conectan para escuchar el programa Argumentos que se transmite por la señal de Real Audio de Ecuatorial FM y también por los canales de Facebook y YouTube. En esta ocasión transmitimos desde Quito, Ecuador, como casi siempre. Desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo para todos aquellos que nos ven a lo largo y ancho del país y del mundo entero. Un fraternal saludo a aquellas personas, especialmente de México, que nos reportan su sintonía constantemente, de España, de Colombia, de Perú y de Argentina, que son los que más recurrentemente nos escriben y que también nos solicitan que hablemos sobre temáticas de Latinoamérica y del mundo. Y bueno, tenemos pendiente justamente una conversación sobre la perspectiva que tiene especialmente el país de Colombia, que va a iniciar un nuevo gobierno, al parecer con un nuevo pensamiento político y qué es lo que los colombianos esperan de este nuevo gobernante. Y claro, en los próximos días vamos a invitar justamente especialistas para que nos cuenten justamente este tema de Colombia y de otras latitudes del mundo. Pero en esta ocasión, pues vamos a hablar de Ecuador, de nuestro país, puesto que la coyuntura así lo exige, así lo pide. Y para esto, en esta ocasión vamos a hablar sobre las luchas del sector indígena. Los derechos que se han conseguido es gracias a la acción política o gracias a la lucha social de este sector. Y para esto hemos invitado a un representante de este sector. Estamos hablando de Pedro de la Cruz. Él fue asambleísta constituyente, asambleísta nacional y también fue parlamentario andino y fue el primer indígena presidente justamente de esta institución regional del Parlamento andino. Estamos hablando de Pedro de la Cruz. Bienvenido, don Pedro, acá a Ecuatorial FM, al programa Argumentos. Buenos días.
buenos días pueblo ecuatoriano, buenos días el mundo a través de esta línea. Sí, muchas gracias por la invitación. Este día, lunes 11 de julio, que bueno, estamos retomando nuevamente estas, entre comillas, normalidad, porque de normalidad en el país está muy dificultoso, asesinatos, robos, todos los males sociales que tenemos lamentablemente, la falta de gobernabilidad de este gobierno neoliberal de Guillermo Lasso. Don Pedro, y para entrar en materia, gracias por su presencia, gracias a usted por aceptar este diálogo con nosotros, y recordemos que esto también, como le indicaba al inicio, es transmitido por el Real Audio de Ecuatorial FM, y a su vez nos ven y nos escuchan a través de Facebook y de YouTube. Don Pedro, bueno, yo tenía un cuestionario, pero este fin de semana pasó algunas cositas que trastocaron este cuestionario. Sin embargo, más o menos la resistencia indígena, los derechos del sector indígena han sido cuestiones de muchos años y incluso de siglos, justamente luego de la colonia, donde se dieron muchos casos de rebelión. Y bueno, hablemos de estos últimos 40 años, que es la fase de la democracia, 43 años, donde Ecuador entró nuevamente a la democracia, y en los 90, justamente el pueblo indígena saltó a la luz pública con sus requerimientos, con sus derechos, y se dio en 1990, justo en el gobierno de Rodrigo Borja, este gran movimiento que vino a Quito y hizo presencia, hizo noticia, se visibilizó la problemática del sector indígena en nuestro país y en Latinoamérica. En ese momento, don Pedro, cuando hicieron su aparecimiento en los años 90 el sector indígena, y que ahora en octubre de 2019 y en junio de este año, también irrumpieron con su presencia aquí para exigir derechos, para exigir cambios a los gobiernos con respecto a sus políticas. ¿Ha sido una protesta netamente social, o también se ha estado lastimosamente involucrando temas de interés económico? Sí, me preguntaba la anterior pregunta, no le respondí, es los derechos que hemos conseguido los pueblos indígenas. Creo que no solamente los indígenas, el sector social más empobrecido del país ha sido gracias a la lucha social. Es así, podemos hablar de los trabajadores, podemos hablar de los comerciantes, de todos los sectores. Se ha conseguido eso con la lucha social. Nuestra resistencia ha sido histórica desde bueno, incluso se habla, los historiadores, desde la llegada de los incas a nuestro territorio, los indígenas nativos o originarios de estas tierras se rebelaron, resistieron. Lo mismo con la llegada de los españoles, la invasión española se ha resistido. Yo mismo vengo de un pueblo, Cotacachi, que hubo un levantamiento, una rebelión el 9 de noviembre de 1777, en donde las mujeres lideraron esa rebelión para detener cualquier acción en contra de sus hijos, que pues, especialmente el censo, que ahora en este momento se habla, se resistieron y hubo una rebelión que se extendió hasta Cayambe, Tabacundo, Ibarra, incluso hacia la costa, a los, bueno, ahora antes llamado Cayapas. Entonces, estas resistencias siempre ha existido en la historia. No podemos decir que hemos quedado quietos ante tanta opresión, ante tantas injusticias que ha existido. Incluso en un momento a los indígenas, los llamados blancos o los españoles, decían si tendremos alma o no. O sea, realmente incluso dudaban de que somos seres humanos. Y esto realmente, tal vez por las diferencias culturales que tenemos, lo que nos han querido es homogeneizar la cultura
y esa homogeneización ha tratado de desprestigiar la cultura ancestral, incluso la ciencia, la tecnología que hemos tenido a través de la historia, de conocimiento de la astronomía, de nuestra cosmovisión a nivel indígena que tenemos, tal vez una diferente cosmovisión de la madre tierra, del mundo en sí, del cosmos. Entonces todo esto nos ha querido destruir y frente a eso nos hemos rebelado. Tal vez del 90 se habla mucho, pero estas resistencias siempre existieron, ¿no? Se conoce que, por ejemplo, los levantamientos, las rebeliones ayudaron para que también la independencia se dé en nuestro país, en 1822. Luego la revolución liberal fuimos partícipes activos en esa revolución liberal, en donde por lo menos nos dio una apertura ya como seres humanos en la revolución liberal. Luego ya se viene la lucha por la tierra, la reforma agraria. En 1964 se emite la primera ley de reforma agraria. Y usted sabe, se emiten las leyes, normas, pero no se cumplen. Entonces, nosotros hemos hecho cumplir con la lucha social. Y así con la lucha social a nivel internacional, el convenio 169 de la OIT, los derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Y esto ya en los territorios se ha ido incidiendo. Ahora en nuestro país, en la Constitución del 2008, está claramente definido los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que es el artículo 57 de la Constitución de la República. Entonces, esos derechos están escritos, pero lamentablemente en muchos casos queda en letra muerta y por eso es la necesidad de levantarnos y decir, bueno, cumplan esos derechos que tenemos, cumplan no solamente en documentos, en la Constitución, en las leyes, sino que cumplan con hechos reales, que haya presupuesto, que haya todas las políticas públicas hacia los pueblos indígenas. Y nosotros siempre hemos dicho, yo he sido dirigente de la FENOCIN, yo fui presidente en 3 periodos, desde el año 95 hasta 2007, en donde activamos la lucha social en coordinación con las 3 organizaciones más representativas del movimiento indígena, que es la CONAIE, la FENOCIN y la PEI. Entonces son acciones que hemos llevado gracias a la unidad y a esa visión que tenemos de solidaridad, de complementariedad desde nosotros los pueblos indígenas. Y esto yo lo que rechazo es que quieran solamente decir que es del movimiento indígena. Las propuestas, las demandas siempre están consideradas en todo el pueblo ecuatoriano, la nación ecuatoriana, y eso lo podemos explicitar en los hechos, no solamente en el discurso. Pedro, usted ha hecho justamente un recorderis de todo ese proceso de resistencia que el pueblo indígena ha mostrado a lo largo de estos últimos siglos prácticamente y a lo largo de estos últimos 43 años en que Ecuador volvió a la democracia. Sin embargo, ahora en declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, a 2 medios de comunicación, a 2 plataformas de comunicación, indicaba que sin reconocer todos los años, todas las estrategias que los indígenas han hecho durante varios años y siglos, desconociendo todo esto, ahora dice que tienen financiamiento del narcotráfico. ¿Es así o no es así, don Pedro? ¿Tienen financiamiento del narcotráfico? ¿Y cuánto influye el correísmo en el sector indígena? ¿O el narcotráfico y el correísmo es la misma cosa? O sea, realmente, lamentablemente, este gobierno y gobiernos de derecha han tratado de deslegitimar la lucha social. Y este es un objetivo estratégico del gobierno que trata de deslegitimar, incluso poniendo infiltrados en la movilización. Y en 2019 y este año también claramente se ha definido que ponen infiltrados, y ahora que trate de deslegitimar diciendo que es financiamiento del narcotráfico. Y eso totalmente lo rechazamos, y yo creo que todo el pueblo ecuatoriano debe rechazar esas mentiras, esas falsedades del gobierno que tratan de deslegitimar la lucha social. Nosotros hemos estado junto
al pueblo, al menos yo soy dirigente local, yo vengo de una comuna que se llama Eloy Alfaro Turuco, yo soy síndico de la comuna, yo estaba junto a las bases, junto a los jóvenes de mi comunidad, y se ve esa solidaridad inmensa del pueblo quiteño. Estaban hospedados en el centro de las Madres Lauritas, en La Gasca, acá en Quito, en donde llegaba ropa, llegaba comida, llegaba agua, llegaba cualquier cantidad. Incluso muchos decían, la comida no nos falta, podemos quedar un mes, 2 meses, no nos falta la comida, tal vez la comodidad, tal vez ir a ducharse, tal vez los baños tenían que ser una larga fila, y dormir tal vez a la intemperie en el coliseo, tal vez esas comodidades no estaba, pero de ahí en la solidaridad del pueblo quiteño queremos agradecer esa gran solidaridad que ha tenido el pueblo quiteño, no solamente ahora, en la historia de la lucha social. Yo he estado en la lucha social desde los 17 años como estudiante, he estado contra el gobierno de Febres Cordero, todo eso. Siempre nosotros hemos hecho es lucha social en el marco del respeto a la norma, el derecho a la resistencia que tenemos los pueblos indígenas. Por lo tanto, ese rechazo frontal, total, a este gobierno que trata de deslegitimar la movilización social. ¿De dónde? Pues ni siquiera, al menos yo digo, no conocemos ni lo que es la droga, peor un dinero del narcotráfico. Entonces yo siempre he dicho, cada ladrón juzga por su condición. Tal vez el gobierno está involucrado en el tema del narcotráfico y el tema de tener dineros en paraísos fiscales. Eso está demostrado por los medios internacionales, que este gobierno tiene dineros en paraísos fiscales. Eso hay que tiene que ver por qué tiene esos recursos en paraísos fiscales. Esos son dineros tal vez mal habidos para que tenga escondido en paraísos fiscales. Tal vez él sí tiene dineros del narcotráfico, pero nosotros como lucha social jamás vamos a aceptar esos anuncios que hace el gobierno. Incluso en estos 2 medios ya cambia de montos. Un momento dijo que está financiado $15 millones y ahora en otro medio ha dicho que ya está financiado $20 millones. No tiene datos. A ver, que demuestre de dónde saca esos datos. Simplemente es la consecuencia de este señor ministro del Interior que trata de deslegitimar, y él estuvo en el 2019 reprimiendo, matando a nuestros compañeros, y ahora también ha matado a nuestros compañeros, está manchado de sangre este señor ministro del Interior. Entonces, él trata de deslegitimar esta lucha social con los dineros del narcotráfico. Eso totalmente, yo creo que todos los ecuatorianos deberíamos rechazar estas insinuaciones del gobierno central. Don Pedro, pero bueno, usted ya lo ha dicho que hubo bastante solidaridad con la entrega de comida, de alimentación, incluso de algunos vituallas para que puedan cubrirse, etcétera. Sin embargo, sería bueno o es importante que justamente la CONAIE como tal y las demás organizaciones indígenas muestren o expliquen cómo financiaron, por ejemplo, la movilización de las diferentes comunidades de los diferentes territorios hacia Quito, porque justamente aunque el gobierno tendría que demostrar lo que dice, el sector indígena también tiene que demostrar de dónde obtuvieron o cómo se movilizaron de las diferentes provincias acá a Quito. ¿Así lo van a hacer o no? No, pues ahí está claramente. Usted sabe que llegaron en camiones, en volquetas, no llegaron ni en buses. Esos son de los propios compañeros. Por ejemplo, yo puedo hablar de Cotacachi. Compañeros llegaron en varios camiones, en varias volquetas, y verá, nosotros tenemos una organización sólida desde la base, que es la comuna. Por ejemplo, yo vivo en una comuna. Esta comuna tiene sus cuotas, que tiene sus recursos, e incluso administra el sistema comunitario del agua. Entonces, tiene, no sé si podamos hablar, pero sí tiene su autodeterminación, su autogobierno. Y esas comunas, por ejemplo, dicen, si es que hay que movilizar,
por ejemplo, para combustible, pero ya los vehículos ponen los mismos comuneros y con lo cual se ha movilizado a la ciudad de Quito. Eso lo podemos demostrar totalmente. Además de eso, en algunos momentos tal vez haya habido alguna solidaridad, pero la base fundamental para movilizarnos son los recursos de esa solidaridad que tenemos, esa que tal vez en las ciudades no se mantiene, esa vida comunitaria. Y en esa vida comunitaria, de centavo en centavo, de 5 centavos, $1 se va recogiendo y ese fondo común de repente en asuntos de emergencia se utiliza. Este caso de la movilización es un asunto de emergencia, de reclamo social y que de alguna manera se ve los que tienen vehículos retribuidos. Lamentablemente el alto costo de la vida no ha bajado y bueno, es un logro ínfimo que se ha conseguido en esta movilización de 15 centavos, pero de centavo en centavo resulta, y creo que para la lucha social, para que nosotros podamos tener esas acciones, siempre hay esa solidaridad y la complementariedad que tenemos, esos principios históricos que tenemos los indígenas, y especialmente yo creo que no solo los indígenas, los que viven en el campo, sector rural. Ahora, bueno, el gobierno ha dicho que son o han sido financiados por el narcotráfico con intereses políticos del correísmo, etcétera. Con ese pronunciamiento, ¿cómo se avisoran las conversaciones que supuestamente iban a iniciar este miércoles? Porque el gobierno prácticamente, en términos pragmáticos, de acuerdo a sus propios dichos del gobierno nacional, entonces el miércoles el gobierno va a iniciar diálogos con personas, con un sector que está financiado por el narcotráfico. ¿Qué perspectivas ve el sector indígena justamente con estos diálogos? Bueno, yo soy dirigente de base, no soy dirigente nacional y al menos yo he estado en muchos diálogos y no creo en el diálogo. O sea, yo realmente veo es solamente para perderle el tiempo y con esas acusaciones yo no regresaría a esas mesas de diálogo porque realmente es como decir, dar una puñalada por la espalda y mientras está invitando al diálogo, de desprestigiar, de deslegitimar esta movilización indígena y social. Y en ese sentido yo realmente no creo que va a tener buenos resultados. Desde que llegó el gobierno de Lasso, Guillermo Lasso, se han sentado a dialogar. Estuvieron dialogando hasta noviembre. Y esas demandas eran los 10 puntos. Y esos 10 puntos no cumplió Guillermo Lasso. Por eso es nuevamente la levantamiento, esta movilización de junio. Porque el señor Guillermo Lasso ofreció muchos proyectos, políticas públicas para poder ganar la presidencia de la República, pero nada ha cumplido y creo que ante tantas mentiras ha habido estas movilizaciones. En este caso no solamente es el tema indígena, usted sabe, en la costa los bananeros, los arroceros, todo el sector social se ha movilizado, no en el mismo tiempo, en diferentes tiempos se ha movilizado en demanda de precios justos, en demanda de que la urea o los abonos que se utiliza para producir se reduzca el precio de los combustibles. Todas estas demandas ha sido que le ha movilizado al sector social. Por lo tanto, yo veo que el diálogo no resultó, pues por eso el levantamiento, porque en el primer punto clarito, en los primeros meses del diálogo se dijo que se congele los precios a los que el movimiento indígena y el sector social lo que quería, 1.50 el diésel y 2.10 la gasolina extra y Ecopaís. Entonces creo que el gobierno no cumplió con eso. Incluso, yo he estado en diálogos. En los diálogos ha estado el presidente de la República. Ahora veo que le manda al ministro de gobierno. No sé si le manda simplemente con el criterio de que diga, bueno, pues vamos a estar sentados y no sé si la iglesia va a poder hacer cumplir
esas demandas históricas que tiene el movimiento indígena. Ahora son demandas puntuales que están explicitadas en los 10 puntos que estaban en la demanda social. Incluso algunos puntos que está en la ley no se incluyó. Por ejemplo, la condonación de la deuda de la banca pública no se solamente pone hasta $3,000, mientras la ley está hasta $10,000 que se pueda condonar. Entonces, son temas sensibles, temas que están en la mesa, y al menos, no sé, yo tengo muchas dudas que de ese diálogo se pueda sacar resultados. Bueno, sin embargo, el gobierno, más allá de la tardía actuación que ha tenido justamente en torno a las exigencias del sector indígena, ha dado algunas muestras. Por ejemplo, aunque no bajó del todo el precio de los combustibles, derogó el decreto 95 sobre la minería, aceptó reformar el decreto 151 justamente para la cuestión de la extracción petrolera, etcétera. Ha habido algunas muestras supuestamente de dar algún tipo de resultado a los requerimientos del sector indígena. ¿No es suficiente eso para, de alguna manera, recuperar la credibilidad en el gobierno? Yo no estoy tan convencido, ¿no? O sea, al menos nosotros siempre hemos dicho, a cualquier demanda hemos conseguido con medidas de hecho, ¿no? O sea, medidas de acciones contundentes, ¿no? Entonces, usted sabe que en el 2019 se consiguió que se elimine el decreto 883, pero el gobierno se burló, pues después de 4 meses nuevamente subió el precio de una manera gradual, subió, y por lo tanto incluso en una conferencia en Miami el traidor de Lenin Moreno dijo que ese rato tuve que eliminar el decreto, pero no les hice caso. En simple palabras dijo eso. Ahora, con la presión se ha logrado reducir 15 centavos de los combustibles, pero se anuncia que vendrán nuevos combustibles con nuevos octanajes en octubre. Entonces, ahí no está claro si se viene con combustibles con nuevos octanajes, estos combustibles actuales van a mantenerse o van a eliminar estos combustibles que tenemos actualmente con los octanajes actuales. Entonces, todas esas dudas, al menos yo la tengo, y lo he dicho a los compañeros dirigentes, que, bueno, pues que explicite, que diga claramente. Incluso dice que los nuevos combustibles van a venir con nuevos precios, incluso liberados a nivel del mercado internacional, como está sucediendo con la gasolina súper, que cada mes está subiendo la gasolina de acuerdo a los precios internacionales del petróleo. Entonces, todas esas dudas todavía a mí no me caben, no tengo certeza de que esta baja de 15 centavos va a ser congelado en todo el gobierno de Guillermo Lasso, o está simplemente dilatando y sentado en mesa de diálogo para que nuevamente en algún momento darnos otro golpe con esta llamada nuevos combustibles con nuevos octanajes. Por lo tanto, yo tengo serias dudas en eso. Ok, don Pedro, yo le agradezco por su presencia aquí en el programa Argumentos, y para terminar, agradeciéndole por su participación, ¿cómo ve el accionar del movimiento Pachacuti, que fue el brazo político de la CONAIE? ¿El ingreso del sector indígena a la política ecuatoriana la ha hecho bien al sector indígena, o más bien ha desgastado la imagen de este sector? Bueno, no sé, o sea, yo no he sido de parte de Pachacuti, yo tengo una raíz socialista, o sea, yo vengo de esa formación, y por lo tanto no lo sé cómo fue. Lo que se sabe que en el Pachacuti, en la CONAIE, se infiltró agentes externos, y eso estaría dando estos golpes en estos tiempos que había esa gran posibilidad de llegar al poder, ¿no? O sea, y eso, lamentablemente, tal vez esas ambiciones y esa falta de formación política, de tener un rumbo claro, ¿no? O sea, hacia dónde es el objetivo del movimiento indígena, y mantener ese rumbo,
algunos se despistaron, tal vez se marearon con estar de asambleístas y servir a este señor Lasso les ha afectado muchísimo, ¿no? O sea, la señora, por ejemplo, Yori, no tiene ni cara de ser del movimiento indígena. El señor Quispe, que en los momentos difíciles que estaba viviendo el país, siguen apoyando al gobierno de Guillermo Lasso, que incluso políticamente está ya deteriorado, no tiene credibilidad en el país por todos los aspectos que ha venido suscitándose, el tema de paraísos fiscales, el tema de elevación de los impuestos, el tema de la inseguridad permanente que está viviendo el país. No hay gobierno. Yo siempre digo, aquí hay un desgobierno, no hay gobierno que ponga orden en el país. Y a ese gobierno, ciertos indígenas que están en la asamblea apoyando. Esta es una vergüenza, al menos para mi criterio, para el movimiento indígena. Nosotros tenemos esos principios de solidaridad, de complementariedad, de llevar adelante que el Estado sea beneficio para todos los ecuatorianos, que el Estado sea redistribuido la riqueza. Por eso nosotros no estamos en contra de las privatizaciones de las áreas estratégicas que pertenecen al pueblo ecuatoriano. Entonces, son temas que jamás vamos a coincidir. Yo digo, jamás vamos a estar de acuerdo con un verdugo que históricamente nos ha vilipendiado, nos ha golpeado, y ahora la derecha anuncia de que hay que formar un federalismo, todo eso, dividir el país en guetos, y con lo cual dominar ciertos sectores, y eso no estaremos de acuerdo. Nosotros siempre hemos dicho un Estado intercultural y plurinacional. Eso significa que está el COTAD, todo eso está incluso para tener autonomías a nivel del municipio, de consejos provinciales, y ahora que se plantean de Estado federal. Eso jamás estaremos de acuerdo. Nosotros tendremos que ir buscando esa unidad en la diversidad, ese país que sea beneficioso para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo que haya esos grupos que unos mantienen la coherencia ideológica política, llamados rebeldes en el Pachacuti, y otros sirviendo al amo, y eso nosotros siempre seremos rebeldes contra esas acciones que lamentablemente han deteriorado también a la imagen del movimiento indígena. Ok, gracias a don Pedro, ex asambleísta constituyente, asambleísta nacional, y también ex parlamentario andino, ex presidente del Parlamento andino. Justamente, gracias, don Pedro de la Cruz, y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias, Tucuya Mashikona, Ale Ponyaguta Chari Pachanchi. Muchas gracias. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.